Bueno, entonces vamos a comenzar, mis queridos alumnos. Hoy vamos a ver, a continuar, a culminar con las garantías constitucionales y vamos a comenzar a ver el siguiente tema del programa, que es la defensa o son los controles que tiene la administración pública para la defensa y sobre todo para el resguardo y tener los mecanismos que permitan tener para no decir control, digamos, para tener la facultad de cómo ordenar y saber cómo está funcionando el propio Estado. Entonces, continuamos con el amparo, ya vimos los supuestos, vimos también y analizamos la legitimación activa, la pasiva, la temporalidad y la definitividad. Ahora vamos a ver los principios del amparo. Principio del amparo, principio número 1, y quisiera por favor pedirle a Richard que me lea el artículo número 2 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con mucho gusto, licenciada. Permítanme, me va un poquito perdido aquí. Tranquilo. Artículo 2 de la Ley de Amparo. Interpretación extensiva a la ley. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensa del orden constitucional. Bueno, continuamos. De las garantías y defensa del orden constitucional. Entonces, al referirse a la ley que tiene que, digamos, como cuando el legislador o el constitucionalista va a resolver, tiene que tener un panorama amplio. Es decir, no solo va a ver, digamos, si se está alegando el derecho de defensa, no solo el derecho de defensa plasmado en el artículo 12 de la Constitución, sino que tendrá entonces a la vista tratados en materia de derechos humanos que regulen ese derecho de defensa. Deberá de hacer ese análisis de forma extensiva que pueda dar mayor amplitud para fundamentarse del por qué está tutelando el derecho. Es como que yo le diga, mire, amplíeme su respuesta, Richard. No solo es que me diga, el amparo es una garantía constitucional. Si yo le digo, Richard, amplíeme su respuesta. Así, licenciada, que protege a las personas contra la amenaza. Eso es hacer una interpretación extensiva, darle mayor fundamento, fundamentar más la resolución que está emitiendo el Tribunal Constitucional, porque eso va a reflejar entonces una mayor defensa del orden constitucional a través de las garantías constitucionales. ¿Nos quedó claro esa interpretación extensiva? Es decir, no es solo analizar el artículo per se que está alegando el amparista, sino todas las demás leyes que vayan en armonía con el derecho violado. ¿Tenemos dudas aquí? ¿Quedó claro? Todo quedó claro, doctor. Si tienen dudas, por favor, me dicen. Siguiente principio. Artículo 3, supremacía de la Constitución. Ya se lo saben de memoria, así que Sergio Estuardo, por favor, leamos el artículo 3 de la Ley de Amparo. Supremacía de la Constitución. ¿Qué artículos eran los que regulan la supremacía de la Constitución? El constitucional era ay Dios, no me recuerdo el número exacto. 175 y 204 de la Constitución Política. 100 puntos, Ángel, 100 puntos. También a mis patojas, Luisa contestó también bien, Andrea igual, 100 puntos. Entonces, allí agréguele el artículo 3, donde establece supremacía de la Constitución, artículos 44, 175 y 204 de la Constitución. Y a los artículos de la Constitución vaya a agregarles el artículo 3 de la Ley de Amparo. Es así entonces como hacemos nosotros la integración de la norma y al final usted, eso es hacer una interpretación extensiva. Cuando usted se fundamente en el principio de supremacía de la Constitución, no solo va a colocar como fundamento de derecho el 44, el 175, el 204, sino que ahora va a colocar el artículo 3 de la Ley de Amparo. Incluso también en la ley en la ley orgánica del organismo judicial
me parece que hay otro artículo que está concatenado directamente, creo que es el 2 del 3, ¿verdad? No, entonces nadie alega ignorancia ante la ley, las 13 fuentes de derecho. Pero me va a recordar que los tengo concatenados. Muy bien. 3 de la supremacía de la Constitución. Gracias. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Eso creo que lo analizamos en la clase o en la primera clase, cuando dijimos que los tratados y convenios en materia de derechos humanos no es que estén aquí con la Constitución, sino están acá. Ya la Corte están a la par. La Corte de Constitucionalidad ya hizo una interpretación extensiva de ese artículo 46 de la ley de la Constitución Política de la República y dijo, bueno, no puede tener preeminencia sobre el derecho interno, no es la Constitución, es las normas ordinarias. Derecho interno entonces es Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Ley de Tribunal de Familia. Toda norma ordinaria es derecho interno. La Constitución es la norma suprema. Entonces, los tratados y derechos internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el Código Penal, tienen preeminencia sobre el Código Civil, tienen preeminencia sobre el Código de Trabajo, pero no están por encima de la Constitución Política de la República. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Entonces, porque dicen, miren, ¿por qué aplican entonces el principio o los principios de la Convención de Belén do Pará para tutelar y proteger los derechos de las mujeres y no aplican el Código Penal, que es homicidio o asesinato? Si la mató es asesinato, si lo planeó, si no lo planeó es homicidio. Fíjense que hay una sentencia muy, muy buena, me gustaría compartírselas. No es en materia estrictamente penal, aunque lo que se está resolviendo es en materia penal, pero es en derecho de justicia especializada con enfoque de género. Y el juez que resolvió y que emitió esa sentencia, la verdad, que merece toda mi admiración, porque dentro de su sentencia él consignó justicia constitucional, pero sobre todo consignó derecho comparado, pero derecho comparado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cita una frase que usó la Corte Interamericana y que después usó un tribunal en México, y él cita a ambos y establece que para el delito de violencia sexual contra la mujer no se requiere, por la naturaleza de ningún tipo de prueba documental, peritajes, testigos o expertos para demostrar la culpabilidad de la gente. Basta, establece la sentencia, con el testimonio de la víctima. Entonces ustedes podrán decir, pero si el Código Penal regula todos los medios de prueba. Pero ¿qué es superior, el Código Penal o las sentencias emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Convención de Belén do Pará, que es la que le da vida a la ley, ustedes conocen como femicidio, pero es la ley para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer? Entonces, fíjense qué alcance tiene interpretar de forma extensiva la norma, no solo a lo que dice aquí, así pues, eso digo ya, punto. Entonces, si quieren, te voy a dejar en Classroom. La sentencia es por demás enriquecedora, de verdad. Ustedes van a ser abogados, si son fiscales, les va a servir un montón. Yo la estudié porque llevé un caso de violencia sexual contra una exalumna, y entonces, de verdad, tuve que estudiar un montón, tuve que irme a lo más actual que había en cuanto a justicia de género y a sentencias emanadas por nuestros tribunales, y encontré la de ese juez que es simplemente sorprendente la sentencia, de verdad. Doctora, disculpe la molestia. ¿Sí?
En este caso, desgraciadamente, yo estuve platicando con unas personas que trabajan en el Congreso y que ellos están trabajando una ley que querían presentar, que es la de la castración química. Yo les comentaba a ellos de que yo no estoy de acuerdo con que se apruebe o se meta o se piense en meter una ley de ese tipo, porque el sistema de justicia en Guatemala es muy frágil. Usted lo ve con las situaciones que se han dado, los abusos que se han cometido en el tema de la ley de femicidio. Un caso reciente es el de la mujer que mató a su hija, pero que no dejaba que el papá la viera porque la había acusado al papá de que cometía abusos sexuales contra la niña. Contra la menor. Se lo digo. Sí, se lo digo por experiencia propia. Yo soy una persona separada. Mi ex esposa, mi hijo perdió el año y yo lo castigué, lo regañé y lo castigué. Y mi ex esposa me fue a poner una demanda para quitarme la custodia de mi hijo por abuso psicológico y verbal contra mi hijo. Y desde que entré al juzgado en que yo demostré todas las cosas, yo fui catalogado culpable. Y fui la sentencia que dio el juez de menores era de que yo había violado los derechos de mi hijo porque él no quería irse a vivir conmigo. Entonces, esa situación con lo que usted menciona cabalmente de la sentencia que mencionó de este caso específico donde muchas mujeres... Es violencia sexual, Sergio, y la naturaleza del delito es más álgido y es de tutelar de mejor y mayor manera, según el artículo 8 de la Convención de Derechos del Hombre, es que los estados deben tutelar, perdón por la interrumpa, pero solo quiero aclarar esto, los estados deben tutelar constitucionalmente de mejor y mayor manera los derechos de sus ciudadanos. Fíjese las dos palabras que utiliza la Corte Interamericana, mejor y mayor manera. Es bien complejo si yo ahorita les doy un ejercicio y les digo, miren, defíname mejor y defíname mayor. ¿Qué es mejor y qué es mayor? Los términos pueden sonar subjetivos y pueden ser subjetivos, porque lo que puede ser mejor para mí no puede ser mejor, por ejemplo, para Luisa. Lo que puede ser mayor para mí no puede ser mayor para Ángel, Daniel, por ejemplo. El término es bien subjetivo, pero le entiendo el caso y hay muchas circunstancias. Yo les digo, la mayoría de mis clientes de verdad son hombres y tiene razón. Ahora le digo, y les digo a todos los que tenemos pues, ya entraditos en años, si nos hubieran hecho a nosotros en aquel entonces un examen psicológico, todos nos hubiéramos quedado en un orfanato. Que tu depresión, que tu psicólogo, mi mamá lo que encontraba me daba, con lo que, es que mira, te voy a dar, con lo que encontraba se quitaba el zapato, o sea, ¿sí o no? Así es. Afirmativo. Definitivamente, confirmo. Mi hija tiene 20 años y todavía le agarro del pelo. Tiene 20 años la niña y todavía le agarro del pelo. Cuando cumplió 18 dijo, soy mayor de edad. Y ella feliz. Y yo así, ¿de qué? Ajá. Pues soy mayor de edad. ¿Y? ¿Verdad? Entonces me voltea los ojos y se los volteo yo para el otro lado, ¿verdad? Estira la boca y yo la termino de estirar más, se la agarro así se la retuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde está la violencia ahí? Y eso es bíblico. Padre que ama a su hijo no castiga. Entonces, que ahora se haga abuso y por eso estamos como estamos. Yo no le digo que pase encima del niño. Pues aquí mis vecinos, ahí sí que yo quisiera que viniera la Procuraduría. Pero cuando merecen y no digamos que pierde el año. Si yo a la Marisa que me saque baja nota estoy, oíme vos, ¿y qué haces si te dedicas a estudiar? Es que vos crees que medicina es fácil. ¿Qué me querés decir? Le dije yo, que derecho es fácil. No, señorita, no es fácil. Lo mismo, y empieza a regañar, y si se pone tortuga, le voy. Entonces, díganme, nosotros aquí todos hubiéramos parado en orfanatos. A todos nuestros papás los hubieran metido presos. En serio,
porque era mi concincho y tal cincho. Cuando uno iba con los abuelitos, le decía a mi mamá, a mi abuelita, doña Yoya, que era su suegra, aquí le dejo y se lo doy con cincho. O sea, si nos portábamos mal con la abuelita también le daban a uno. Los profesores les pegaban a uno tenía las uñas así, no sé a ustedes si les pasó, y con la regla le daban a uno las uñas. Y nosotros somos, digamos, una generación diferente, somos una generación, yo les podría decir, con más valores morales que ahora. Ahora todo es light. Yo no soy cuadrada, pero hay cosas que se deben de respetar. Ahora, o sea, el respeto a los ancianos es nulo. Para mí un anciano yo veo un anciano en la calle y yo, si me tengo que bajar del carro para allá, lo hago. Ahora no. Ahora ni a los abuelitos tienen los patojos. En serio. Vamos de tu abuelita. Ay, y dice una mala palabra. ¿Va? ¿Qué? Pues no es interesa por eso. Doctora, yo estudié en San Sebastián. A nosotros con palo nos tenían, y al que se portaba mal lo agarraban con un palo. El grave problema es, le pongo por ejemplo, como usted menciona, los abusos que se han dado en ese tema. Por ejemplo, tenemos el caso también reciente de la legislatura anterior de la diputada Patti Sandoval, que porque no la dejaron entrar a una reunión de la bancada con el presidente Morales, le fue a poner una denuncia de femicidio en ¿cómo se llama? Contra el jefe de la bancada. Entonces, ese es el problema de los abusos que se dan dentro de lo que es el sistema de justicia de Guatemala, que es demasiado liviano. Y como le digo, si fuera el sistema de nosotros, tipo el sistema de Estados Unidos, que se basa en lo que son las pruebas científicas, yo le diría, mire, vale la pena, pero nosotros estamos años luz de poder tener una prueba científica específica. Gracias, licenciada. No tengan pena. De hecho, para el presidente está la denuncia que yo, si hubiera sido la honorable dama magistrada, la señora procuradora adjunta, la licenciada Maceli, yo si hubiese estado en el Ministerio Público con una denuncia porque me sentí ofendida en mi condición de mujer cuando el señor presidente le habló de la forma abusiva que le habló y la dejó hablando sola, ¿verdad? Y todavía de forma prepotente. Entonces, quitar esas costumbres y creer, pues eso no es malo, o sea, como así están acostumbrados a hablar en su casa sus mujeres, creen que pueden hacerlo en otros lados. Entonces eso sí es bien difícil, porque yo no permito que nadie me levante la voz, y si lo hacen tienen serios problemas, de verdad, se meterían en serios problemas, porque conmigo nadie lo hace, solo mi Madre Santa, como les digo, y nunca tuve daño psicológico porque mi mamá me regañó. Nos daba, porque yo era muy rebelde, era contestona, ella me decía una cosa y yo le decía otra, entonces me daba. Pero sí, ahora no hay que quitarle a la niña y llevarla a la Procuraduría. Pero bueno, derecho de defensa, siguiente principio. Por favor, Luisa Fernanda, mi linda, leamos el artículo 4, derecho de defensa, nuestro tercer principio. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse o observarse las garantías propias del debido proceso. Licenciada, también está atado con el artículo 12. Muy bien, 100 puntos, Luisa. El artículo 12 de la Constitución. En ese artículo 12 de la Constitución nosotros tenemos 3 principios. El principio de derecho de defensa, el principio de audiencia y el principio del debido proceso. Si ustedes van a tener tarea, y no va a ser como los memes, van a poner la cara de los memes, más tareas en las clases virtuales. No, la tarea es sencilla. Pueden hacerlo en un rato de ocio, pueden hacerlo sábado, domingo, pero el lunes necesito que me digan, y voy a preguntar por lo menos a 10,
definiciones de debido proceso. Usted va a entrar a la página de la Corte de Constitucionalidad, porque no puede ser que ya haya estudiado Derecho Constitucional, que esté viendo Derecho Procesal Constitucional y que usted no sepa buscar doctrina en la Corte de Constitucionalidad en su página web. Entonces ingresa a la página de la Corte de Constitucionalidad, luego en el menú le da quiénes somos o contáctanos y aparece servicios. Ahí está, usted le da clic y le despliega consulta de expedientes, casos de interés, jurisprudencia. Apacha jurisprudencia y luego le despliega unos cuadritos aquí al lado izquierdo donde le aparece palabra exacta, palabra aislada. Coloque allí debido proceso y dele clic. Le va a dar un despliegue de todas las sentencias que se refieren al debido proceso. Entonces usted lea la que mejor le parezca. Hay una, yo tengo la sentencia que es con la que yo trabajo, se la voy a dar porque les hago el trabajo, ¿verdad? No tendría chiste darles todo aquí, servidito. Y es en materia penal, donde da la definición, eso les digo que la sentencia es del 2002, donde da esa definición la Corte de Constitucionalidad de qué es debido proceso, ¿verdad? Es un conjunto de garantías, ¿verdad?, que tienen que entrar en protección de las personas, pero etcétera. Entonces, usted ubica debido proceso y lee los considerandos. Lee los considerandos hasta que le parezca la mejor definición de debido proceso. Usted copia el número de expediente, copia la sentencia y copia su definición de debido proceso por aquello que venga una pregunta en el examen de qué es debido proceso. Y más de esas preguntas que son comodines, es decir, aquellas preguntas que la pongo como pregunta número 11 en el dado caso de que si tiene 9, gane el examen y tenga 11 puntos. Si tiene 28, tenga 30. Me encanta que saquen 30. Entonces, y si no les sirve para el primer parcial, les prometo que les puede servir para retrasada. O sea, para no irse a retrasada, pues. Entonces, tenga ahí su pregunta, además de que lo voy a preguntar, y les voy a preguntar aquí por nombre. Por ejemplo, voy a decir César, Adrián, Ludwig. Se lo voy a preguntar, entonces mejor todos a buscar definición de debido proceso en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, siguiente principio, nos vamos al artículo 7. Artículo 7, César Lorenzo, hágame favor de leerme el artículo 7 y agréguenle arriba en epígrafe supletoriedad. 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 O sea, si no lo tengo en la ley de amparo, ¿dónde lo puedo buscar? Le escuchamos, César. César no tiene audio. César no tiene audio. Vamos entonces con Richard Steven. Porfa, Richard. Artículo 7 de la ley de amparo. Por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 7. Aplicación supletoria a otras leyes. En todo lo previsto de esta ley, se aplicará supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. A ver, interpretadas en congruencia, es decir, en armonía con la Constitución. A ver, Richard, dígame cuál es la ley común por excelencia en la legislación guatemalteca, y yo le diría en cualquier legislación. ¿Cuál es la ley común por excelencia? La Constitución, la Carta Magna, entonces, no. No. ¿Quién más? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Podría ser la ley del organismo judicial? No, aquí está la respuesta. Edwin René Gómez, 100 puntos. Código Civil. La ley común por excelencia es el Código Civil y Código Procesal Civil. Entonces, cuando la ley de amparo establece supletoriedad, quiere decir, bueno, lo que no está contemplado acá, vámonos entonces al Código Procesal Civil.
Cuando ya veamos y estemos ya finales de semestre, usted se va a saber esta ley de amparo de arriba abajo y usted va a decir, ¿qué es esa ley vos? Mira, pregúntame garantías vos, te digo el amparo, ya te digo la exhibición, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te redacte una inconst y dice, verdad? Ya van a ver, todo va a estar fácil. Entonces, pero si yo les digo ahorita, míreme Luisa, búsqueme las pruebas que se pueden interponer en la acción de amparo si el artículo 35 establece que se tienen 8 días para interponer prueba. 8 días de prueba según el trámite, en el artículo 35. Aquí en la ley de amparo no hay prueba. Entonces, pero como está este principio de supletoriedad, entonces me voy al Código Procesal Civil, donde aquí sí están los medios de prueba en el artículo 128, si no estoy mal. Alguien que tenga su Código Procesal Civil y ubique su artículo 128 y sobre todo alguien más que tenga la ley del organismo judicial en el artículo 141, 142. Necesito que primero me lean el 128 del Código Procesal. A ver, Christopher, creo que abrió el micrófono. Yo lo tengo. Christopher Carrera, 128 del Procesal Civil. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba, primero, declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Muy bien. Esos medios de prueba lo aplicamos nosotros para todas las normas. Si nosotros leemos, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado establece la supletoriedad. Lo no regulado estará lo dispuesto en las leyes comunes, o sea, el Código Civil y el Código Procesal Civil, porque la ley de contrataciones regula los arrendamientos de bienes inmuebles. Entonces, los arrendamientos, ¿dónde está el arrendamiento? El arrendamiento está como contrato a partir del artículo 1517 del Código Civil. Entonces, ahora vamos, ustedes me dicen, mire, licenciada, ya vamos a ver los principios procesales y por eso quiero que antes leamos el artículo 141 y 142 para saber qué resoluciones judiciales son las que emanan nuestros jueces. Son 3 y cuál es el plazo para ellos. Estuardo habilitó micrófono, entonces creo que nos va a hacer favor de leer el artículo 141 de la ley del organismo judicial y luego por favor Andrea del Rosario del artículo 142 de la ley del organismo judicial. Quiero que pongan atención a las resoluciones y a los plazos, por favor. Buenas noches. Artículo 141. Clasificación. Las resoluciones judiciales son A. Decretos que son determinaciones de trámite. B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autores deberán razonarse. Los autos deben de razonarse debidamente. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellos que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Donde tienen las resoluciones judiciales se clasifican en decretos. Agréguele usted 24 horas. Es decir, se resuelven en 24 horas. Auto, 3 días. Sentencias, 15 días. Repito, los decretos se resuelven en 24 horas, los autos se resuelven en 3 días y las sentencias en 15 días. Entonces, ahora, Andrea, quería preguntar algo. Ya, por favor, Andrea, leamos. Licenciada, ¿los autos en cuánto tiempo dijo? 3 días. Gracias. Buenas noches. El artículo 142
plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente. Al día siguiente son 24 horas, ¿verdad? De que reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en las leyes especiales se establezcan los plazos diferentes, en cuyo caso se estará lo dicho en esas leyes. O sea, quiere decir que también la vista se resuelve en 15 días. Sentencia y vista en 15 días. Bueno, entonces, mis estimados alumnos, estos son los principios, digamos, generales del amparo. Ahora vamos con los principios procesales del amparo. Y para ello leemos el artículo 5. Quiero pedirle favor, vamos a ver, Carla Alejandra Castillo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mi linda. ¿Será que podemos leer el artículo 5, por favor? Y ahí tienen ustedes principios procesales, solo agréguenselo en grande. Esta es pregunta de examen. De una vez se lo digo, así que márquela. Dijo la vieja que es pregunta de examen. Bueno, principios procesales para la aplicación de esta ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional. Cualesquiera. Perdón, mi linda, perdón, Carla. Yo le puedo poner trampa en el examen. Estamos leyendo y no pueden, ustedes no podrían alegar ignorancia. Si yo le coloco, si yo le pregunto cuáles son los principios procesales en la exhibición personal, en la inconstitucionalidad de leyes, en el amparo, son los mismos, porque establece en cualquiera procesos relativos a justicia constitucional. Por eso es que debemos, al momento de leer, interpretar. No estamos, estamos analizando el amparo por el programa, pero el artículo se refiere a las 3 garantías constitucionales. Estamos, si usted se las aprende ahorita por el amparo, no tiene problema ya con la exhibición personal y con la inconstitucionalidad de las leyes. Digamos, perdón, Carla. Bueno, en cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. A ver, B. Perdón, Carla. Todos los días y horas son hábiles. Quiere decir que yo computo el plazo del amparo aún en horas, 22 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Si yo tengo 30 días para interponer amparo y es el día 30 y son las 11:48, ¿lo puedo presentar en un juzgado de paz? Sí, claro, sí, doctora. Claro que sí. Y nunca un amparo se rechaza. Es más, 23:59. Y les juro que en la Cámara de Amparos hay cantidad de amparos con 23:59. No sé si les han hecho el favor de consignarles o porque llegaron después de las 0 horas y les consignaron 23:59, pero sí hay amparos que tienen fecha de recibido 23:59 horas el día 30 para plantear el amparo. Entonces aquí corren los días de asueto, corren los días inhábiles, sábados, domingos y todas las horas. No aplican los plazos que establece la ley del organismo judicial en cuanto a que el día es de las que se entiende que es de las 6 a las 18 horas. No, aquí es todo el tiempo, las 24 horas del día. Sigamos, Carla. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. Bueno, agréguenle aquí, ya no aplica porque esto era cuando existía el papel sellado. Pero como ahora litigamos en papel bond, entonces este principio ya no aplica. Ya no se repone el papel, ya no actuamos en papel español. ¿Qué artículo es el que estamos revisando ahorita, doctora? Artículo 5 de la Ley de Amparo, principios procesales, pregunta de examen. Ya hubiera perdido los 3 puntos en el examen.
Sigamos, Carla, perdone. Inciso C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. A ver, a más tardar, fíjense la peculiaridad que tienen las garantías constitucionales. ¿Qué se resuelve de las resoluciones judiciales? Un día, en un día o en 24 horas. O al día siguiente. El día siguiente. Por eso, ley del organismo judicial. Vámonos allá. Las resoluciones judiciales, ya sean si son decretos 24 horas, si son autos 3 días, y si son sentencias o vistas 15 días. Dejemos en el decreto. 24 horas. El inciso C establece que toda notificación en justicia constitucional deberá hacerse a más tardar el siguiente día. Entonces, leyendo así, a mí me da entonces la impresión de que se está refiriendo a un decreto. El Tribunal Constitucional lo que está resolviendo aquí es un decreto, porque son las 24 horas de la ley de los recursos. Fíjense que no. Aquí es cualquier tipo de resolución que emita, ya sea un auto, ya sea un decreto, todas las resoluciones deben hacerse a más tardar el día siguiente. Por eso quería leerles o que leyeran primero el artículo 141 y 142 de la ley del organismo judicial para que no se fueran a confundir con esto. Eso aplica para justicia ordinaria, para un juicio ordinario, para un juicio sumario, para un oral, para un juicio ejecutivo, vía de apremio. Pero para justicia constitucional no importa el tipo de resolución que se esté dictando, el plazo para que se notifique es al día siguiente. No importa que se vaya a resolver o que se vaya a notificar. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Sí, licenciada. Listo, no hay preguntas tontas, de verdad. Si estamos que no entendimos, vamos despacio, volvemos a explicar que como de todas formas es la última clase, nos podemos tomar unos minutos más, que no pasa nada, ¿verdad? Y que gracias, doctora. Gran poder de Dios. No, a las 8 que se vaya a la vieja. Gracias, doctora. Me están llamando. Lick, se me acaba el internet a las 8. Bueno. Doctora. Yo tengo una duda, doctora. Cuando usted menciona en que leímos en la ley del organismo judicial que los decretos, las resoluciones son en 24 horas, los autos en 3 días, las sentencias en 15 y las vistas en 15 días. Esas son solo para notificación. Porque esas son para resolver. Para resolver cada situación. Es que, por ejemplo, el caso que se estaba dando con la Corte de Constitucionalidad en el tema de la mina Marlin, que se tardaron más de 1 año en resolver. Entonces, en eso no aplica este tipo de situaciones específicas. No, porque fíjese, Sergio, que yo le puedo decir, mire, vámonos al procedimiento per se. Establece que las sentencias en amparo se dictan en 3 días y resulta que la Cámara de Amparo tiene una mora judicial de 2 años. Yo el último amparo que resolví, lo resolví en diciembre y el amparo era de agosto del año anterior. Imagínense. Y cuando ustedes vean el trámite, ustedes dirían, qué rapidito, qué lujo con este amparo. Bueno, ahorita por la pandemia, yo interpuse un amparo en septiembre del año pasado y ni siquiera me han notificado si se va a abrir a prueba, porque en la mayoría de casos también, aunque la ley lo regula, debo de decirles que la Corte o todos los tribunales constitucionales a través del auto acordado 1-2013, que ustedes ya lo deben de tener en su código, ya debe de estar reformado, si no lo tienen en la parte de atrás, establece que los tribunales, establece que los tribunales pueden relevar del periodo de prueba. Entonces, si yo me voy al artículo 35, yo digo, bueno, ¿y para qué me están diciendo que me vaya a pruebas y de todas formas me la van a quitar?
La vista pública la tienen en el artículo 38. Aquí está. La vista pública no son 15 días, por eso les dije, no quiero que confundan. La vista es el último de los 3 días siguientes a la segunda audiencia. O sea, siempre que haya prueba, hay una segunda audiencia. Y después de la segunda audiencia, el último de los 3 días siguientes es la vista. No son 15 días son en la ley del organismo judicial. Por eso quería que estuvieran presentes que aquello es para justicia ordinaria. Para que me notifiquen un juicio ordinario, un juicio sumario, son los plazos que establece la ley del organismo judicial. Entonces, tenemos, por favor, ¿quién estaba leyendo? Andrea, ¿verdad? ¿Quién estaba leyendo? Carla. Yo. Carla. Ese no lo tenemos, lea el siguiente y lo subraya con sopotoscientos amarillos porque les voy a pedir que me lo expliquen. Los tribunales Inciso D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. ¿A qué cree usted que se refiere eso? Yo pensaría que es a los amparos, doctor. Dejémoslos, permítame, Sergio, dejemos ahí a Carlita un ratito para que me diga a qué creía que se refiere eso. Creo que significa que los tribunales tienen que tomar con prioridad para resolverlos antes que los demás. Por eso dice que hay que resolverlos con prioridad. Los demás que, ¿a qué se refiere con los demás? Las demás resoluciones. Demás resoluciones. ¿Segura? Pablo Rodríguez. Paola Rodríguez. O permítanme, Oliver, ya abrió el micrófono. Oliver abrió el micrófono, pero para hablar en su debido al carácter de urgencia de la tramitación de las garantías constitucionales, es necesario evitar acciones que puedan retardar innecesariamente el proceso, por lo cual se debe informar a los interesados. No, acaso esta cosa. Se debe dar prioridad a la tramitación de las acciones constitucionales, ya que se encuentra en juego el orden constitucional, la integridad y libertad de las personas. Pero se debe dar prioridad a los asuntos constitucionales con respecto a qué. Con respecto a las garantías constitucionales. No, Marín, no. Buenas noches, licenciada. Ahí está Cristian ya con la respuesta. Dice a los asuntos ordinarios, 100 puntos. Es decir que yo soy jueza del ramo civil, soy jueza primera del ramo civil del Departamento de Guatemala. Entonces yo estoy aquí viendo una demanda de nulidad del negocio jurídico que interpuso Sergio. Entonces yo aquí estoy analizando cómo voy a dictarle a Sergio su sentencia. Cuando dice el oficial, señora jueza, un amparo. Así miren, literal, es agarrar esto y tirarlo y agarrar el amparo y el asuntito, el juicio de Sergio le podrá urgir su juicio, pero el tribunal, o en este caso el juzgador constituido como tribunal de amparo, se tiene que poner su tacuche de juez constitucional y resolver primero la garantía antes que cualquier otro proceso que pueda tener él en su conocimiento. ¿Comprendimos esto? Es que como cuando usted está en clase y lo llama a la novia, bloquea la cámara y se va y le contesta a la novia, porque le da prioridad
a la clase por la llamada de la novia. Es más importante la llamada de la novia, ¿verdad? Las mujeres no hacemos eso. Nosotros vemos que nos llaman y decimos que llame, ¿verdad? Pero los patojos no, Dios guarde. Ya bloquean la cámara. Ya. Sí, mi amor. No, es que fíjate que la vieja todavía no termina. Pero en un ratito termina. Te voy a dejar en altavoz para que oigas que todavía está en clase, ¿oíste? Vaya a mi cielo, vaya. Y les digo, así debe de ser, ¿verdad? No. Así debe de ser. No. Licenciada, disculpe, solo con respecto al tema. Bravo. No. No, dice Estuardo, que manda mi vida. Cuando usted dice darle prioridad al... Yo no digo, lo regula la ley de amparo. La ley. Cuando se dice que se debe resolver con prioridad a los demás asuntos, esto puede ser civil, penal. Todo, porque ya vamos a ver en el artículo 19 las competencias de amparo. Todos los juzgados y los tribunales conocen de amparo, a excepción de los juzgados de paz, porque ellos solo conocen aprehensión. Buenas noches, licenciada. Solo para recibir el amparo. ¿Quién habló? Denise. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Esto se podría decir que se debe a la supremacía de la Constitución. Es decir, como es una garantía, es sobre las demás leyes y por eso se le tiene que dar la prioridad. No es sobre el principio de la supremacía de la Constitución, sino es por la naturaleza del derecho que se está pidiendo. Porque no es lo mismo pedir la nulidad de un negocio jurídico a pedir la restitución de un derecho constitucional. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo pedir costas judiciales, daños y perjuicios, que pedir que cese un vejamen o cese una detención ilegal. ¿O será lo mismo? No. Eso es lo que está en juego, licenciada. Exactamente. Imagínense, son los derechos individuales que han sido vulnerados y se están resguardando y se están pidiendo a través de las garantías constitucionales. Por eso le digo, recae sobre la importancia. Entonces, es como cuando a ustedes le pagan su dinerito, nos pagan el sueldo. Para mí, la prioridad, cuando me pagan mi sueldo, es apartar el dinero de mi mamá. O sea, yo no gasto un centavo de mi salario y yo no le he depositado el dinero a mi mamá. No gasto un centavo, no puedo. Ya una vez que yo gasto el dinero a mi mamá, ya me pude de shopping. Todo el mazo mentira. No mentira, pero... Entonces, mi prioridad es el dinero de mi mamá, ¿verdad? Ya que hice eso, entonces ahí va uno en orden de prioridades. Y ustedes tendrán cada quien su prioridad, el pago de alquiler de la casa. Antes mi prioridad también era el pago del colegio de la nena. Ahora pues está en la U, es solo los libros. En enero es nuestra prioridad, porque los que somos papás, con el aguinaldo no es irlo a despilfarrar, ¿verdad? Sino que la prioridad es guardar el dinero para tener las inscripciones en enero y tener para los útiles. Entonces, ¿sí entendimos este principio? Sí, gracias, licenciada. Sí, muy bien. Licenciada. Ahora el siguiente principio lo tenemos en el artículo 6, impulso de oficio. Eso nos va a llevar también especial atención. Vamos con Marvin, alguien que no haya leído. Alonso López abrió micrófono. Vamos a ver si nos quiere colaborar a leernos el artículo 6. Claro que sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 6. Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional. Otra vez, relativo a la justicia constitucional. O sea, todos los procesos. Gracias, Alonso. ¿Prosigo? Sí, por favor. Ok. Solo la iniciación del trámite es rogada. Otra vez, perdone, Alonso, para que nos quede claro. Claro. Solo la iniciación del trámite es rogada. ¿Qué significa eso de que solo la iniciación del trámite es rogada? Que, bueno, si nos vamos a coloquial, es rogar, ¿verdad? Pedir, claro. ¿Prosigo? Sí. Dicen, ok. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo. Quien mandara se
quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. A ver, le doy el ejemplo sencillo para que entienda el impulso de oficio. Resulta que esto del primer parcial. Ustedes son 180, entonces, ¿cómo voy a saber yo que Estuardo no se examinó de su primer parcial? Entonces, ¿qué tiene que hacer Estuardo? Dentro del plazo de 3 días, presentarme su solicitud. Licenciada, fíjese que no me examiné, por favor, aquí está mi nota de solicitud extraordinario. Muy bien. Solo esa petición de Estuardo es rogada. Bueno, mi obligación es hacerle el examen, pero resulta que yo no le reviso el examen. Entonces, si está Estuardo, licenciada, disculpe, ¿será que me puede revisar mi examen? Yo voy a ver. Licenciada, por favor, ¿me puede revisar mi examen? Ya todos sus compañeros tienen nota y él no. Bueno, si él mire, ya le revisó su examen. Licenciada, disculpe, ¿y será que me puede subir la nota al sistema? Ahí se lo voy a pasar. Licenciada, perdone, no me aparece mi nota en el sistema. ¿Es posible eso? La única obligación de Estuardo es hacerme saber que le dé su examen extraordinario. Todo lo demás lo tengo que hacer yo de oficio, o sea, solita. Eso significa que los tribunales constitucionales actúen de oficio, o sea, yo solo interpongo el amparo, yo no le tengo que decir señale primera audiencia, yo no le tengo que decir pida antecedentes, pida informe circunstanciado, mire, señale segunda audiencia, abra prueba, eso toditito lo tiene que hacer de oficio, porque la ley lo regula y es su obligación, y mire lo que establece, bajo su responsabilidad. Entonces, es como cuando, si lo queremos equiparar a derecho penal, que es lo que les encanta a ustedes. El derecho penal tenemos los delitos que se persiguen de oficio y los delitos que se persiguen en instancia particular o dependientes de instancia particular. Un asesinato, ¿será que la persona tiene que ir a denunciar el asesinato al Ministerio Público? No, el Ministerio Público actúa de oficio. De oficio. Oiga, no, yo no quiero que se investigue, no porque tengo miedo que me maten a mí. No, señora, perdone, pero es un asesinato. Ahora, una violación a una mujer adulta, obviamente, ¿me tienen que obligar para que vaya a denunciar? O si yo quiero denunciar, si no, no. Es de oficio, igual que los delitos sexuales, ¿verdad, licenciada? No. No creo que es personal, licenciada. Sí. Es dependiente de instancia particular. Ahora, mismo caso, pero con una menor de edad. Mismo caso, pero con una menor de edad. Ahí sí es de oficio. Ahí sí es de oficio. O sea que nadie le tiene que decir al Ministerio Público, o sea que se tiene que poner pilas y ver cómo resuelve el caso. Incluso la PGN también. ¿Te manda, Alonso? Incluso la PGN. ¿Cómo que PGN? La PGN también. ¿Qué es la PGN, Alonso? No, es... no. Déjenlo porque ya vieron PGN y no sabe qué es. Ya, déjenlo. Bien claro, la Procuraduría General de la Nación. Ok. ¿Otra vez? ¿Cómo se llama? Procuraduría General de la Nación. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, por principio les digo lo siguiente. Yo sí puedo decir PGN. Yo sí puedo decir Ministerio Público, MP. Yo sí puedo decir PDH. Yo sí puedo decir la CC. ¿Por qué? Porque yo sí soy abogada. Vieja desgraciada. Como usted solo es estudiante, tiene que decir Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, ¿quedamos claros? Como yo sí soy abogada, yo sí puedo decir MP. Entonces, va a ser la que hizo un alumno cuando estábamos en elecciones, habían elecciones en el colegio. Yo lo preparé en sus técnicos profesionales y yo les decía,
salvo cuando sean mis colegas se me pongan a la par y me digan PGN y PDH y todo lo que quiera, pero previa exhibición del carnet del colegio de graduado. Entonces nos encontramos y, doctora, ¿cómo está? Bien contento, mire, que alegre, que lo vieron por aquí, por favor. Hoy sí, ¿verdad, Lida? Fíjese que hoy fui a la PDH. Y le digo, hoy sí puede decir PDH. Mientras tienen prohibido eso de consti. ¿Qué es eso? Vos préstame tu consti. ¿Qué es la pereza para hablar, patojos? Constitución Política de la República de Guatemala. Vos, mira, tenés la ley de tu LOG ahí. El LOG. Ley del organismo judicial. Y el otro, tu LOG, hombre. Ya parece que están hablando en como tipo el Daddy Yankee o qué sé yo, cuando hablan así. Ya no se sabe uno qué están hablando. En serio, tu LOG, mi LOG, ¿qué es eso? Entonces, por favor, un estudiante de Derecho se conoce hasta la forma como habla. Yo quiero que ustedes vean la diferencia y cuando le digan, pues, ¿y por qué hablas así? ¿Cómo? Fíjate que no sé a qué te referís. Para mí es tan normal hablar así. Entonces, cuando lleguen a 9º semestre, a 10º semestre, de verdad van a hacer la diferencia cuando vos te estás haciendo estudio PAL privado, vos. PAL privado, o sea, ya no es ni para el privado, no es. Fíjate que estudio para mi examen técnico profesional en la modalidad de la fase privada. Qué diferente, ¿verdad? Hasta se quedan así. Y si está estudiando ¿verdad? Si estudias, ¿verdad vos? Te dicen, si estudias, ¿verdad vos? Entonces, nada de que estudio para el privado, por favor, les pido. Por lo menos mis alumnos no hablan así. Terminando entonces los principios, mis queridos alumnos, también, sí, es que si no se me aburren. Bueno, vamos ahora a los controles del Estado. ¿Cómo podemos nosotros saber, es decir, controlar cómo está funcionando todo el aparato estatal cuando tenemos tantas dependencias y tanta organización política y administrativa? Muy bien, entonces, esto es a través de los controles. ¿Quiénes son papás aquí? ¿Papás o mamás? A ver, César, Alonso, vamos a ver, ¿cuál es la forma de que usted controla, por ejemplo, el gasto o el dinero que le da a sus hijos? Revisando cada vez que les doy, pedirles cuentas de en qué se lo gastaron. Es decir, que si le piden dinero antes de quincena, digamos, como yo lo hago, usted le dice en qué has gastado. Entonces allí empieza uno a controlar, ¿verdad? Sobre todo, igual el teléfono. A revisar llamadas, a ver, a controlar con quién habla. ¿Qué número es el que se repite? Y yo ya le dije a la Marixa, mira, yo averiguo en un día DPI, con el DPI obtengo una certificación del RENAP, con la certificación, yo puedo decir RENAP. ¿Usted dice? ¿Cómo dice usted? Registro Nacional de las Personas. Con eso ya les saco antecedentes policíacos, ya sé todo del tipo, ¿verdad? Eso, como una pequeña entradita, solo por ver un número repetido. Sí, está vieja loca, pobre la hija, ¿verdad? No es cierto, así no. Pero lo que les quiero decir es que es una manera de control. Entonces, eso también lo tiene el Estado. Tenemos varios controles, pero vamos a explicar el control que nos atañe ahorita, que es el control constitucional, el control de justicia constitucional. Entonces nos vamos a la Constitución Política de la República y vamos para establecer quién ejerce ese control constitucional en nuestro país. Por favor, quiero que me lean el artículo 268. Vamos a pedirle a una dama. A ver, está Celeste, Anaí, Huertas,
Helen Raquel abrió el micrófono. Kelly, muchas gracias, mi linda. Veamos el artículo, por favor. ¿Qué artículo? 268 de la Constitución Política de la República. Artículo 268. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción primativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. Gracias, Helen. Entonces, el control constitucional lo ejerce la Corte de Constitucionalidad por disposición de la Constitución Política de la República como un tribunal de carácter privativo, es decir, su función es la defensa del orden constitucional. Para eso fue creada la Corte de Constitucionalidad. Eso, Patojos, obedece a un sistema de justicia o de tipo de defensa de la Constitución de manera concentrada. Tenemos difuso, mixta, concentrada, constitucionalmente hablando. Nosotros tenemos una Corte de Constitucionalidad, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Honduras. Honduras tiene su Corte Suprema de Justicia. Y dentro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hay 5 magistrados que además de ser magistrados, forman la Sala de lo Constitucional. Es decir, en Honduras no hay una Corte de Constitucionalidad, sino que yo soy magistrada de Corte y yo también soy magistrada de Corte de Constitucionalidad o también soy defensora del orden constitucional. ¿Qué trae esto? Hay muchos países que lo tienen. Eso trajo, los alumnos, a que por intereses de carácter político, Honduras declarara inconstitucional un artículo de la Constitución. O sea, muérase de la risa. ¿Cómo es posible que la Constitución va a ser inconstitucional? Dígame usted en qué cabeza cabe eso. ¿Y saben cuál era el artículo inconstitucional? Era la parte pétrea de la Constitución en cuanto a la reelección presidencial. Entonces el señor que está ahorita se reeligió y se puso él solito de presidente. Reformó la Constitución, no una Asamblea Nacional Constituyente, sino una Sala de lo Constitucional, porque la Constitución era inconstitucional. O sea, salite para afuera, metete para adentro, ¿verdad? Es como que su mamá dijera que ella no manda, que no es su mamá y que dejara que la mandaran ustedes como hijos. Ustedes felices, ¿verdad? Qué bueno que mandara yo a mi mamá. Pero no, ni soñando, Patojos, ni soñando. Entonces, nosotros tenemos un sistema concentrado porque tenemos una Corte de Constitucionalidad que es la que se encarga de revisar la justicia constitucional. Cuando ya veamos las competencias en materia de amparo, vamos a ver que también es difuso porque hay otros tribunales que también conocen de justicia constitucional, de materia constitucional, como ser el amparo, como ser la exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes de carácter concreto. De carácter general solo lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mis queridos alumnos, vimos el primer control, que era el que me interesaba ver hoy, terminar hoy, aunque sea un poquito tarde. Les robé 14 minutos de clase, pero como no estamos en la U para... Bueno,
Y el bueno es que uno se salga, ¿verdad? Mi catedrático de Derecho Financiero y Tributario dijo, bueno, que el que se quiera ir, que se largue. Nadie se levantó, ustedes. Todo el mundo ese día pagó taxi porque nadie tuvo valor de pararse. Es lo más triste. Es el colador en octavo y en 10º semestre. De verdad, ahí les encargo estudiar mucho derecho financiero y derecho tributario. Los abogados no somos mucho para derecho financiero, pero van a tener que aprender mucho derecho financiero y derecho tributario. Eso es aquello de que solo derecho porque no se debe mate. Ya van a ver los cálculos que van a tener que hacer y en laboral para calcular prestaciones. Entonces, no es que nos creamos gran cosa, lo somos. Sabemos mate, sabemos realidad nacional, sabemos leyes, o sea, pregúntenos, ¿qué quiere que le diga? ¿Verdad? Entonces, ya saben, mis queridos alumnos, a estudiar mucho y no faltar a clases. ¿Oyeron? Que tengan una feliz noche, me dio muchísimo gusto verlos y ahora ya tenemos la plataforma Meet, que ya nos funciona re bien, así los puedo ver y podemos interactuar cuando tengan dudas, porque estar en Facebook Live yo así leyendo el chat medio que no miraba, pero ahorita sí los puedo ver y si no están copiando le digo copie, ¿verdad? En la otra sección Ilmar es necio, no copia, tengo que estar ahí con él, Ilmar copie. Entonces, de nada, patojos, les mando un fuerte abrazo, por favor, estudien mucho, cuídense bastante, de verdad esta cosa de la pandemia está horrible y nada de que pues ahora cada quien que se cuide por su cuenta, ¿verdad? ¿Y dónde está el pisto? Digan todos. Feliz noche.